Vamos a empezar un monográfico de varios videotutoriales para la campaña de la renta 2020, que se liquida en 2021, en primavera. Una vez que hemos terminado los 347, pues ya casi hay que ir pensando en la liquidación del primer trimestre del 21 y en la campaña de la renta. El impuesto sobre la renta puede ser uno de los más complejos que nos encontremos en el panorama tributario español. Dada su complejidad, vamos a ver primero el esquema general para no perdernos nunca de, de dónde estamos. Es fácil perderse y a mí me gusta empezar por el esquema del impuesto, ¿no? Ya que es un impuesto que va a tomar muchas derivaciones. En primer lugar, hay que conseguir una base imponible general y distinguirla de la base imponible del ahorro, porque vamos a tener bases liquidables a su vez de general y del ahorro y también estatal y autonómica. Todas esas ramificaciones hacen bastante complejo el esquema. Primero, para conseguir la base imponible general, pues habrá que decir que todo lo que no vaya a base imponible del ahorro va a ir a base imponible general. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a base imponible del ahorro? Pues van los rendimientos de capital mobiliario del artículo 25, 1, 2 y 3. De los rendimientos de capital mobiliario, cuando los veamos, vamos a ver que hay cuatro apartados en el artículo 25. Pues solo el cuarto, que es el arrendamiento de minas, de industrias, etcétera, son los que van a ir a la base general. Lo que sean participación de fondos propios de entidades, es decir, percepción de dividendos o préstamos o seguros de vida o de renta, las rentas vitalicias, todo lo que sea de imposición de capitales, todo eso va a ir al ahorro. Y además, el saldo positivo de las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales. Cualquiera que sea el plazo, esto ha cambiado, ¿no? Cualquiera que sea el plazo, si se producen saldos positivos de ganancias patrimoniales, irán también a la base del ahorro. Si por contra son ganancias patrimoniales instantáneas, como puede ser la percepción de premios no exentos, pues va a ir a la base general. Bueno, entonces vamos a ir a ver la base general, que sería la suma de rendimientos netos de trabajo de capital inmobiliario, de capital mobiliario solo los de los 25, del artículo 25.4, como hemos visto, y los rendimientos de actividades económicas. Todo esto va a base general. Imputación de rentas. Las imputaciones de rentas de inmobiliaria o de transparencia fiscal internacional, las cesiones de derechos de imágenes y las instituciones de inversión colectiva en paraísos fiscales junto a las imputaciones de UTES, básicamente, también van a integrar la base imponible general. Y de las ganancias patrimoniales, solo las que no sean derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales. El ejemplo que he puesto de percepción de premios. Entonces tenemos todos los rendimientos, excepto los de ganancias patrimoniales y los de capital mobiliario del 25.4, pues todos van a ir a la base imponible general. El problema es que no todos los rendimientos positivos o negativos se integran entre sí como hubo una época, porque la gente trampeaba, a lo mejor vendía participaciones, acciones, cuando estaban muy bajitas, para generar pérdidas que compensaban con rendimientos de actividad económica o de trabajo o de cualquier otra y aminoraban la, la tributación. Al día siguiente se compraban otra vez las acciones, se tenía la misma cartera de valores, pero había un ahorro muy importante. Entonces, a partir de entonces hay un sistema de compensación por el cual, en principio, las pérdidas patrimoniales no se pueden compensar sino con ganancias patrimoniales y no con rendimientos de trabajo, de capital o de actividades económicas.
y si no se pueden compensar porque no haya ganancia, pues se pueden guardar y compensar en los 4 ejercicios siguientes. Las demás sí se pueden integrar y compensar entre sí. Esto nos va a llevar a la base imponible general. La base imponible general puede tener una serie de reducciones que no tiene la base imponible del ahorro. La base imponible del ahorro es fácil de constituir porque son solamente la suma de los rendimientos netos del capital mobiliario del artículo 25, los apartados 1, 2 y 3 y los rendimientos de ganancias o pérdidas patrimoniales que se pongan de manifiesto como alteraciones o transmisiones de bienes. Y aquí no hay ninguna reducción, salvo que haya un remanente que no se haya podido aplicar por falta de base general y con el límite de la propia base del ahorro. ¿Cuáles son las reducciones más importantes? Pues son todas estas, pero las más importantes son los planes de pensiones, o los más habituales, las aportaciones a planes de pensiones y las pensiones compensatorias y anualidades por alimentos. La base imponible se le aplica las reducciones y tenemos la base liquidable. Así tendremos una base liquidable general y una base liquidable del ahorro. La base liquidable del ahorro va a coincidir casi siempre con la base imponible. Base imponible y base liquidable del ahorro van a ser iguales, salvo lo dicho en el tema este de los remanentes, que no se hayan podido aplicar por insuficiencia de base general. Y ahora viene el lío. El hecho de que la base imponible o que este impuesto esté parcialmente cedido a las comunidades autónomas, pues además de tener base liquidable general y base liquidable del ahorro, vamos a tener un sometimiento a gravamen tanto estatal como autonómico. Con lo cual ya tenemos cuatro cuotas. Pero es que como tenemos un mínimo familiar, que, pues no sé, yo a veces pienso, y bueno, a quién se le ocurrió esto, madre mía, porque lo más fácil, entiendo yo, que hubiera sido a la base liquidable restarle el mínimo personal y familiar y aplicarle la, las escalas, ¿no? Las distintas escalas. Pues no, la solución que ha dado la ley es que se le aplique la escala a la base liquidable general, tanto la escala estatal como la autonómica. Pero se le aplica la escala también al mínimo familiar. Y lo que se hace es restar la cuota resultante de la base liquidable general. Hay que restarle lo que aquí viene, ¿no? Como el mínimo personal, que sería la cuota 4, ¿no? Entonces vamos a tener una cuota 1, una cuota 2 y una cuota 3 que se derivan de la aplicación de las escalas a, la, a todo esto, ¿no? Se le aplica a- y nos van saliendo las distintas cuotas. Bueno, pues al mínimo familiar la cuota resultante se resta. Y así tenemos una cuota general estatal, una cuota general autonómica y aquí pues una cuota del ahorro estatal y una cuota del ahorro autonómico. Y así obtenemos la cuota íntegra estatal, la cuota íntegra autonómica. Luego habrá deducciones a la cuota. Fijaros que las deducciones a la base se llaman reducciones, planes de pensiones, etcétera. Y las deducciones a la cuota, pues por incentivo al empleo, por adquisición de vivienda habitual, si todavía procede, por obtención de rendimiento en Ceuta y Melilla, por doble
tributación internacional, en fin, todas esas deducciones lo que hacen es minorar la cuota, mientras que las reducciones lo que hacen es minorar la base. Y cuando ya tenemos la aplicación de las deducciones a la cuota íntegra, nos va a resultar una cuota líquida. ¿Qué es lo que realmente, la cuota líquida, lo que realmente termina el contribuyente pagando mm, como criterio general? Lo que ocurre es que con las entregas a cuenta, los pagos fraccionados, las entregas a cuenta, las retenciones, pues habrá otra cuota, a la cuota líquida le quitamos las entregas a cuenta y las retenciones y obtendremos la cuota diferencial. Y cuando las retenciones son superiores a la cuota líquida, pues sale a devolver la renta. Luego tenemos unas deducciones, eh, estas deducciones por hijos y estas deducciones que incluso puede que el impuesto sea negativo. Lo que pasa es que la mayoría de las veces estas deducciones se solicitan por adelantado. Y yo me gusta que, bueno, aunque sea bastante complejo todo lo que hemos visto y no se haya captado 100%, pero que luego veamos cuando estemos viendo, por ejemplo, los rendimientos de capital o de actividad económica, en fin, que estamos aquí, que se vea que estamos delimitando la base imponible con la suma de los rendimientos. Ahora el siguiente paso será a ver cómo se determinan cada uno de estos rendimientos, pero no perder de vista en qué parte del esquema estamos. Eso facilita un poco la comprensión del trabajo. Ni que decir tiene que los programas de ayuda, pues son bastante útiles y hay gente que hace las liquidaciones y las hace bien sin tener ni idea de todo esto. Pero yo aconsejo, para poder dominar la materia, que se sepa dónde estamos, que se conozca el esquema del impuesto y luego ya pues ir entrando en detalles. Con eso creo que es suficiente para esta primera entrega del IRPF.